Mi esposa fue aconsejada a engañarme y probar un nuevo tamaño, pagó un precio devastador por su traición. Siempre pensé que mi matrimonio era sólido, uno de esos en los que la confianza se construye a lo largo de los años y las pequeñas peleas nunca son lo suficientemente graves como para dejar cicatrices permanentes. 10 años juntos, un hogar que nos costó esfuerzo levantar, recuerdos que se acumulaban en cada rincón de la casa y una rutina que, aunque predecible, me hacía sentir seguro. Laura y yo nos conocimos en la universidad, ella estudiaba literatura y yo ingeniería. Éramos diferentes en muchas cosas, pero eso nunca nos separó, al contrario, nos complementábamos de una forma que en su momento sentí única. Desde el inicio de nuestra relación, siempre hablamos de lo que significaba la lealtad para nosotros, del compromiso de estar el uno para el otro, de cómo el amor no era solo pasión, sino también respeto y dedicación. Pero el tiempo cambia a las personas y, sin que me diera cuenta, la mujer con la que me casé dejó de ser la misma. No sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso sutil, como una mancha de humedad que crece detrás de una pared, invisible hasta que el daño ya es irreparable. Todo comenzó cuando consiguió un nuevo empleo en una empresa de publicidad. Al principio, estaba feliz por ella. Llevaba años buscando una oportunidad así, un trabajo donde realmente pudiera aplicar sus habilidades, y verla emocionada con su crecimiento profesional me llenaba de orgullo. Sin embargo, con este nuevo trabajo también llegaron nuevas amistades, un grupo de mujeres con vidas y valores muy distintos a los nuestros. La mayoría eran divorciadas o estaban en relaciones abiertas, mujeres que veían el matrimonio como una jaula y la fidelidad como una carga innecesaria. No me di cuenta en qué momento exacto comenzaron a influenciarla, pero sí noté los primeros síntomas de su cambio. Empezó a salir más seguido, primero con la excusa de reuniones de trabajo, después con el pretexto de tomar algo con las chicas. La frecuencia aumentó con el paso de los meses y aunque al principio no me preocupó, poco a poco comenzaron a aparecer actitudes que me resultaban ajenas en ella. Comentarios sobre cómo la monogamia era anticuada, sobre cómo la vida era demasiado corta para no experimentar cosas nuevas, sobre cómo las personas se reprimían por miedo a lo desconocido. Pensé que solo eran conversaciones sin importancia, simples palabras sin intención real, pero subestimé el poder de la repetición y la influencia del entorno. La primera alarma real llegó cuando, una noche, después de regresar de una de esas salidas con sus amigas, noté que estaba demasiado cariñosa conmigo, como si quisiera distraerme, compensarme por algo. No le di importancia en su momento, pero días después, revisando su teléfono por una corazonada que ni yo entendía en ese instante, encontré mensajes que me hicieron sentir un frío recorrerme el cuerpo. En uno de los chats, una de sus amigas le decía: «Necesitas probar algo nuevo, ¿cómo sabes que no hay algo mejor allá afuera? No te limites a un solo tamaño toda tu vida». Mi esposa se reía, respondiendo con mensajes que, aunque parecían en tono de broma, escondían una peligrosa verdad. «Quizás tienes razón, jaja. Tal vez lo intente, nunca se sabe». La sensación de traición se coló en mi pecho incluso antes de confirmar lo que ya sospechaba. No era solo una charla inofensiva entre amigas, era la semilla de algo mucho más oscuro. No tuve que investigar demasiado para descubrir la verdad. Me engañó con un tipo que conoció en un bar durante una de esas salidas nocturnas, alguien con quien, según su propio mensaje a una de sus amigas, solo quería experimentar para ver si se sentía diferente. Y lo peor, no fue una sola vez. Lo vi claro en las fechas de los mensajes, en las conversaciones eliminadas a medias, en los pequeños detalles que delataban que esto no había sido un simple error de una noche. Cuando la confronté, su reacción fue un espectáculo patético de lágrimas y justificaciones vacías. Se desplomó en el sofá, las manos temblorosas, la respiración entrecortada, como si realmente estuviera sorprendida de que yo lo supiera. Intentó negar al principio, balbuceando excusas absurdas, pero cuando le mostré las capturas de pantalla de sus propios mensajes, su expresión cambió de incredulidad a pánico absoluto. Me pidió que la escuchara, que fue un momento de debilidad, que solo era curiosidad y que nunca significó nada. Su argumento era tan patético como desesperado. Según ella, no lo hizo porque me faltara amor, sino porque sus amigas la convencieron de que debía experimentar algo nuevo,
de que no debía sentirse atrapada en una sola experiencia para el resto de su vida. En ese instante, mi visión del mundo cambió. No fue solo el hecho de que me hubiera engañado, fue la justificación absurda, la forma en que trató de minimizarlo como si fuera un capricho sin importancia. No se trataba de un error espontáneo, sino de una decisión consciente influenciada por la idea de que nuestro matrimonio no era suficiente, de que yo no era suficiente. No reaccioné con gritos ni golpes a la pared. No arrojé cosas ni hice una escena. Solo sentí una frialdad recorrerme el cuerpo, una certeza absoluta de que algo dentro de mí se había roto y que jamás volvería a ser el mismo. Le dije que necesitaba tiempo para pensar, que no podía mirarla en ese momento sin sentir asco. Me fui de la casa esa noche, sin mirar atrás, con una maleta llena de ropa y un vacío en el pecho que no sabía cómo llenar. Lo que no sabía en ese momento era que la vida le tenía preparada una lección mucho más cruel de la que yo jamás podría haberle dado. Actualización 1. Pasaron 2 semanas desde que me fui de la casa. En esos días, intenté mantenerme ocupado, distraerme con el trabajo, salir con algunos amigos, incluso hacer ejercicio como una manera de canalizar toda la rabia contenida que hervía dentro de mí. Pero el dolor no se iba. Era una sombra constante que me seguía a donde fuera, un pensamiento persistente que aparecía en los momentos de silencio. La imagen de Laura riéndose en esos mensajes, sus palabras despreciando lo que habíamos construido, la forma en que se entregó a otro hombre con la facilidad de quien cambia de ropa. Los primeros días me escribió constantemente. Mensajes que iban desde súplicas hasta excusas absurdas, como si aún no entendiera la magnitud del daño que había causado. Por favor, amor, hablemos. Necesito explicarte bien todo. No fue lo que parece. Te juro que no significó nada para mí. Sé que te lastimé, pero no quiero perderte, dime qué puedo hacer. No respondí. No podía. No quería darle el alivio de pensar que con solo unas palabras podía reparar lo que había destruido. Pero a pesar de mi determinación, la herida seguía abierta. Cada noche me preguntaba cómo fue posible que la mujer con la que pasé 10 años de mi vida decidiera traicionarme por algo tan superficial, tan estúpidamente innecesario. Eventualmente, las llamadas y mensajes cesaron, hasta que un día, su número apareció de nuevo en mi pantalla con una petición inesperada. Me rogó que asistiéramos a terapia de pareja, que hiciéramos el intento de reconstruir lo nuestro, que no arrojáramos a la basura todo lo que habíamos compartido. Al principio, mi instinto fue negarme rotundamente. ¿Para qué? No había nada que salvar. Pero había algo en su voz, una desesperación genuina que me hizo considerar la posibilidad de asistir, no porque creyera que podíamos arreglar las cosas, sino porque quería verla de frente y entender qué tipo de persona se había convertido. Acepté con la condición de que no esperaba resultados, que para mí esto no era una promesa de reconciliación, sino simplemente una oportunidad de escucharla una última vez antes de tomar una decisión final. El primer día de terapia fue incómodo. Laura estaba visiblemente afectada, con el rostro cansado, los ojos enrojecidos, como si no hubiera dormido en días. Se notaba su angustia, su miedo, pero no me conmovía. Mientras hablábamos con la terapeuta, me di cuenta de algo que antes no había notado: Laura no estaba arrepentida de haberme traicionado, estaba aterrada de perderme. No sufría por el daño que me hizo, sino por la posibilidad de quedarse sola. Y eso, lejos de acercarme a ella, me llenó de más rencor. Las sesiones continuaron por un par de semanas, aunque yo solo estaba presente físicamente. En mi mente, ya había decidido que no había marcha atrás. Pero entonces, algo sucedió. Algo que cambió por completo el rumbo de todo. Laura comenzó a enfermarse. Al principio, fueron síntomas leves, un resfriado que no se iba, fatiga constante, dolores de cabeza. Pensé que era el estrés, la culpa manifestándose de manera física, pero conforme pasaban los días, su estado empeoraba. Bajó de peso de manera alarmante, sus ojos comenzaron a hundirse y su piel perdió el brillo que antes tenía. Una noche, después de una sesión de terapia, la vi tambalearse al levantarse de su asiento. Apenas logró sostenerse de la pared antes de desplomarse en el suelo.
La llevé de inmediato al hospital, con el corazón latiéndome en la garganta, sin entender qué estaba pasando. La espera fue eterna, cada minuto se sentía como una hora. Finalmente, un doctor salió con una expresión grave y pidió hablar conmigo en privado. Lo que me dijo en ese momento hizo que mi sangre se congelara. Laura tenía VIH. Las palabras resonaron en mi cabeza, pero no podía asimilarlas. Me negué a creerlo al principio, como si el diagnóstico fuera un error, un malentendido. Pero no lo era. Su estado de salud ya mostraba signos de que el virus había estado en su cuerpo por un tiempo, posiblemente desde el momento en que comenzó su aventura con ese otro hombre. Mi reacción inicial fue el shock absoluto. Luego, la ira. Una rabia incontrolable que no sabía cómo manejar. Me sentí traicionado una vez más, de una forma aún más cruel de lo que jamás imaginé. No solo me había engañado, sino que su decisión irresponsable había puesto en riesgo mi propia vida. De inmediato exigí que me hicieran la prueba a mí también. Los días siguientes fueron una tortura mental. La espera por los resultados fue insoportable, una constante lucha entre la esperanza y el miedo. No podía dormir, apenas podía comer, y cada vez que miraba a Laura en esa cama de hospital, debilitada y frágil, sentía una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. Finalmente, los resultados llegaron. Negativo. Me sentí aliviado, sí, pero también sentí una tristeza indescriptible. Porque aunque yo estaba a salvo, Laura no lo estaba. La mujer que alguna vez amé había cavado su propia tumba con sus decisiones y ahora estaba pagando el precio de la peor manera posible. Cuando volví a su habitación, ella ya lo sabía. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero esta vez, no hubo súplicas, no hubo excusas. Solo silencio. Un silencio pesado, lleno de todo lo que no podía decirse en palabras. Y en ese momento, supe algo con absoluta certeza. Mi venganza había comenzado. Actualización 2. Los días posteriores al diagnóstico de Laura fueron una mezcla extraña de caos, desesperación y una calma forzada que me resultaba casi irreal. Se quedó hospitalizada por unos días más mientras los médicos estabilizaban su sistema inmunológico y le explicaban los pasos a seguir. Cada visita a su habitación era un recordatorio constante de lo que había hecho, de la traición y de las consecuencias que ahora enfrentaba. Pero lo que más me sorprendió fue su actitud. No hubo más excusas, no hubo intentos de minimizar la situación. Solo vi en ella una resignación silenciosa, un peso que la aplastaba hasta convertirla en alguien irreconocible. Por mi parte, mi reacción fue completamente diferente. Mientras ella se hundía en la culpa y el miedo, yo sentía como dentro de mí algo comenzaba a cambiar. Antes, solo había rabia y dolor, pero ahora tenía un propósito. No quería simplemente alejarme y dejar que el tiempo se encargara de castigarla. No. Laura me había arrebatado algo más que mi confianza, había destruido la imagen que tenía de nuestra vida juntos, me había convertido en alguien que ya no podía ver el mundo con la misma inocencia. Y si ella había tomado algo de mí, yo haría lo mismo con ella. Cuando la dieron de alta, insistió en que habláramos. Me pidió que la llevara de vuelta a casa porque, según sus palabras, no podía enfrentar esto sola. Y en ese momento, tomé una decisión que incluso yo mismo no comprendía del todo. Asentí, fingí comprensión, fingí que aún quedaba algo en mí que quería ayudarla. Le dije que no la dejaría sola, que estaríamos juntos en esto. Pero en mi mente, ya estaba trazando el camino para lo que vendría después. Desde el momento en que regresamos a casa, mi plan comenzó a tomar forma. Sabía que Laura dependía completamente de mí. Sus amigas, aquellas que la habían empujado a esta estupidez, desaparecieron en cuanto supieron la verdad. Ya no había mensajes de apoyo, ya no había invitaciones a salir, ni consejos sobre vivir la vida al máximo. Se quedó sola, abandonada por las mismas personas que la convencieron de destruir su matrimonio. Y yo usé eso a mi favor. El primer paso fue hacerla sentir segura. Le mostré comprensión, le aseguré que todo estaría bien, que estaríamos juntos en esta nueva realidad. Me convertí en su único apoyo, el único al que podía acudir cuando la ansiedad la consumía o cuando el miedo la paralizaba.
Mientras tanto, silenciosamente, comencé a prepararme para el golpe final. Moví mis cuentas bancarias, asegurándome de que ella no tuviera acceso a nada. Vendí nuestra casa en secreto, aprovechando que los papeles estaban solo a mi nombre. Fingí que todo seguía igual, que aún era su esposo preocupado, pero cada noche, mientras ella dormía en la cama que una vez compartimos, yo revisaba cada detalle de mi plan. La vi deteriorarse poco a poco, no solo físicamente, sino emocionalmente. Se volvió más frágil, más dependiente. La enfermedad la estaba consumiendo, pero más allá de eso, la culpa la estaba destruyendo aún más rápido. Yo lo veía en su mirada cada vez que intentaba agradecerme por estar ahí, cuando intentaba tomar mi mano y yo, con calculada frialdad, la retiraba de forma sutil. Quería que sintiera lo que era perderlo todo. El día en que recibí la confirmación de la venta de la casa, supe que era momento de terminar con todo. Esperé a que terminara una de sus consultas médicas, la llevé a casa y me aseguré de que estuviera lo suficientemente débil emocionalmente antes de sacar los papeles de divorcio y dejarlos sobre la mesa frente a ella. Laura los miró en silencio por unos segundos, como si su cerebro no pudiera procesar lo que estaba viendo. Luego, levantó la mirada hacia mí con una mezcla de incredulidad y miedo. ¿Qué es esto? Mi expresión fue impasible cuando respondí. Lo que siempre debió haber pasado. El silencio se extendió entre nosotros, solo interrumpido por su respiración entrecortada. La vi tomar los papeles con manos temblorosas, recorriendo cada palabra como si esperara encontrar algo que le diera esperanza, algo que indicara que aún había una oportunidad para salvar lo que quedaba de nosotros. Pero no la había. No, no puedes hacerme esto, murmuró finalmente, su voz apenas un susurro. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era irónico escucharla decir eso después de lo que hizo. No puedo hacerte esto, pero tú sí pudiste destruir todo por una noche de diversión, ¿verdad? Su rostro se descompuso en cuestión de segundos. Lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos mientras su cuerpo temblaba. Yo, ya estoy pagando por lo que hice, por favor, no me hagas esto, no me dejes sola. Me levanté lentamente, recogiendo las llaves de la mesa. Tú te dejaste sola el día que decidiste traicionarme. Yo solo estoy terminando lo que empezaste. Cuando me dirigí a la puerta, la escuché sollozar, una mezcla de desesperación y derrota. Me detuve solo un momento antes de abrirla, y sin voltear a verla, solté la última estocada. Espero que haya valido la pena probar un nuevo tamaño. No esperé respuesta. Solo salí, cerrando la puerta detrás de mí. Y con eso, supe que mi venganza estaba completa. Actualización 3. Las semanas después de entregar los papeles de divorcio fueron como un remolino de emociones contradictorias. Había una parte de mí que se sentía triunfante, como si por fin hubiera recuperado algo de control sobre la situación, como si al destruir los restos de nuestro matrimonio, también hubiera destruido el poder que Laura tenía sobre mí. Pero había otra parte, enterrada profundamente, que no podía ignorar la sombra de duda que a veces se deslizaba en mis pensamientos, preguntándome si realmente estaba tomando el camino correcto. Me mudé a otro estado, lejos de todo lo que me recordaba a ella. Encontré un pequeño apartamento, lo suficiente para empezar de nuevo sin demasiadas ataduras, y conseguí un trabajo que me mantenía ocupado la mayor parte del tiempo. Mis días se convirtieron en una rutina casi monótona, trabajo, gimnasio, cena en solitario frente al televisor y luego horas dando vueltas en la cama, con el sueño negándose a venir. Pensaba que la distancia y el tiempo serían suficientes para sanar, para dejar atrás todo lo sucedido, pero la realidad era mucho más complicada. A veces me encontraba revisando su perfil en redes sociales, aunque no había mucho que ver. Laura había desaparecido prácticamente del mapa. No había publicaciones nuevas, ni fotos, ni comentarios de amigos. Como si el mundo hubiera seguido adelante mientras ella se desvanecía lentamente en las sombras de su propia culpa. Me decía a mí mismo que no me importaba, que lo único que me importaba era seguir adelante, pero la verdad era que una parte de mí seguía atada a ese pasado, incapaz de cortar completamente el lazo que una vez nos unió. El apartamento era pequeño, pero acogedor.
Las paredes estaban aún desnudas, sin cuadros ni decoraciones, como si no quisiera permitirme sentir que pertenecía a ese lugar. Cada fin de semana intentaba salir, explorar la nueva ciudad, conocer gente, distraerme con lo que fuera. Fui a bares, conocí a algunas mujeres, incluso salí en un par de citas, pero ninguna de ellas llegó a nada. Había una barrera invisible que no podía cruzar, una desconfianza arraigada que me impedía abrirme de nuevo. Entonces, un día cualquiera, mi teléfono sonó. Al principio pensé que sería una llamada de trabajo o quizás un amigo preguntando cómo estaba, pero cuando vi su nombre en la pantalla, mi corazón se detuvo por un instante. Laura. Tomé aire profundamente antes de responder, tratando de prepararme para lo que fuera que tuviera que decir. Su voz era un susurro, apenas reconocible, como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que no sabía a quién más recurrir. Que no estaba bien. Podría haber colgado. Podría haberle dicho que ya no era mi problema, que enfrentara las consecuencias de sus acciones por su cuenta. Pero algo en su tono, algo en la forma en que mi propio nombre salió de sus labios, me hizo reconsiderar. Quizás era la última pizca de humanidad que quedaba en mí, o quizás simplemente quería asegurarme de que realmente comprendiera la magnitud de lo que había hecho. Nos encontramos en una cafetería, un lugar neutral donde ambos pudiéramos hablar sin la carga emocional de nuestro antiguo hogar. Cuando la vi entrar, apenas la reconocí. Estaba más delgada, su piel tenía un tono enfermizo y sus ojos, aquellos que alguna vez brillaron con energía y vida, ahora eran solo un reflejo apagado de lo que fue. Se sentó frente a mí en silencio, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía la taza de café que le ofrecieron. Le tomó varios minutos reunir el valor para hablar. Me contó cómo había perdido su trabajo poco después de que nos separamos, cómo sus amigas la habían abandonado, cómo su familia, aunque trataban de apoyarla, no podían entender realmente lo que estaba pasando por su mente. Me confesó que había considerado acabar con todo más de una vez, que las noches eran una tortura interminable de arrepentimiento y miedo, que el futuro se le presentaba como un túnel sin luz al final. Hubo un momento, mientras hablaba, en el que vi a la Laura que conocí hace tantos años. No a la mujer que me traicionó, sino a la joven llena de sueños, a la escritora apasionada que quería cambiar el mundo con sus palabras. Esa visión fugaz, ese recuerdo de quien solía ser, despertó en mí una empatía que no esperaba encontrar. Le pregunté por su tratamiento, por cómo estaba manejando su salud. Me contó que había comenzado la terapia antirretroviral, que estaba haciendo todo lo posible por mantener una dieta saludable, por seguir adelante a pesar de todo. Pero lo más duro, según ella, no era la enfermedad en sí, sino la soledad. No sé cómo vivir con esto. No sé cómo levantarme cada día sabiendo lo que hice, sabiendo que arruiné todo lo bueno que tenía, susurró, su voz quebrándose al final. Permanecí en silencio, dejando que sus palabras se asentaran entre nosotros. Mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones, una batalla entre la ira y la compasión, entre el deseo de seguir castigándola y la necesidad de dejar ir el odio que me consumía. Finalmente, sin saber realmente por qué, le ofrecí mi ayuda. Le dije que no podía prometerle nada, que no sabía si alguna vez podría perdonarla completamente, pero que estaba dispuesto a acompañarla en este proceso, al menos para que no estuviera completamente sola. Nos despedimos sin abrazos, sin palabras dulces. Solo un asentimiento silencioso, una tregua temporal en medio de la guerra emocional que aún se libraba dentro de ambos. Mientras caminaba de regreso a mi apartamento, con el aire frío de la noche golpeándome el rostro, me di cuenta de que, aunque mi venganza había sido satisfactoria en su momento, no había llenado el vacío que sentía. La destrucción de Laura no reparaba mi propio dolor. Quizás, solo quizás, la única manera de encontrar algo de paz era intentar sanar juntos, aunque solo fuera un poco. La verdad es que, en ese momento, no tenía todas las respuestas. Pero por primera vez en meses, sentí que estaba dispuesto a buscar alguna. Actualización 4. El acuerdo tácito que hicimos en aquella cafetería no tenía reglas claras, ni expectativas definidas. No éramos pareja, no éramos amigos, y definitivamente no éramos los mismos que habíamos sido antes de su traición.
Pero a pesar de todo, terminé acercándome a ella nuevamente. No por amor, no por nostalgia, sino porque había algo en su fragilidad, en su derrota, que me impedía simplemente darle la espalda y seguir adelante como si nada. Las primeras semanas fueron extrañas. Nos enviábamos mensajes esporádicos, principalmente sobre su salud. Cosas prácticas, impersonales. ¿Ya fuiste a la consulta? ¿Tomaste los medicamentos? ¿Necesitas algo? Nunca preguntas sobre sentimientos, nunca sobre el pasado. Parecía un acuerdo silencioso en el que ambos entendíamos que hablar de lo que había sucedido solo abriría heridas que aún no cicatrizaban. Pero Laura estaba mal. Muy mal. No solo físicamente, sino mentalmente. Su depresión se hacía evidente en la forma en que hablaba, en cómo evitaba el contacto visual, en la forma en que se disculpaba incluso cuando no era necesario. Era una sombra de la mujer que una vez conocí. Un día, después de semanas de mantener nuestra comunicación en mínimos necesarios, recibí un mensaje de ella a altas horas de la noche. No puedo más. Eran solo 3 palabras. Pero el peso de esas palabras me dejó helado. Intenté llamarla de inmediato, pero no respondió. No esperé más y salí de mi apartamento sin pensarlo 2 veces. Conduje hasta su departamento, un pequeño lugar que había alquilado después de nuestra separación, y toqué la puerta insistentemente. Tardó en abrir, y cuando lo hizo, supe de inmediato que algo estaba terriblemente mal. El departamento estaba en completo desorden. Ropa tirada, platos acumulados en el fregadero, cortinas cerradas, un aire pesado de encierro. Y ella tenía un aspecto que me hizo sentir una mezcla de rabia y lástima. Estaba en pijama, el cabello sin peinar, los ojos hinchados de tanto llorar. Había botellas vacías en la mesa y, lo peor de todo, un frasco de pastillas abierto a su lado. ¿Qué hiciste? Fue lo único que pude preguntar, mi voz más fría de lo que esperaba. Laura me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero no respondió de inmediato. Finalmente, murmuró. Nada, aún. Mi respiración se volvió pesada. Caminé hacia ella y tomé el frasco de pastillas de la mesa. ¿Qué es esto, Laura? ¿Esto es lo que quieres? ¿Esta es la salida que elegiste? Ella rompió en llanto, un llanto desgarrador, sin control. Se desplomó en el sofá, abrazándose a sí misma, sollozando como si su cuerpo no pudiera soportar el peso de su propia culpa. Me quedé parado ahí, sin saber qué hacer. No la abracé. No le dije que todo estaría bien. Solo la observé, sintiendo una mezcla de emociones que no podía describir. Pasaron minutos antes de que ella hablara de nuevo. No quiero seguir así. No tengo a nadie, nadie me quiere cerca. Merezco esto. Merezco todo lo que me está pasando. Sentí una punzada en el pecho al escucharla. No porque creyera que no se lo merecía, porque sí, lo hacía, sino porque nunca pensé que la vería así, tan absolutamente destruida. Me senté frente a ella, dejando el frasco de pastillas en la mesa, fuera de su alcance. No voy a decirte que todo esto no es consecuencia de lo que hiciste. Lo es. Pero si de verdad quieres pagar por lo que hiciste, vivir con ello es la única opción. No puedes huir de esto, Laura. No puedes rendirte ahora. Ella me miró con una mezcla de dolor y esperanza rota. Como si no pudiera creer que aún estuviera ahí, hablándole en lugar de simplemente darme la vuelta y dejarla pudrirse en su miseria. Esa noche no me fui. Me quedé, asegurándome de que se durmiera, de que no hiciera ninguna estupidez. Limpié un poco el desastre en su departamento, tiré las botellas vacías, abrí las ventanas para que el aire viciado se disipara. No lo hice porque me sintiera obligado. Lo hice porque, a pesar de todo, no podía verla así. Con los días, empecé a visitarla con más frecuencia. Al principio, no hablábamos mucho. Yo simplemente me aseguraba de que comiera, de que tomara sus medicamentos, de que se levantara de la cama en lugar de pasar todo el día encerrada en la oscuridad. No fue fácil. Laura estaba sumida en un hoyo del que no quería salir, y había momentos en los que sentí que cualquier esfuerzo era inútil.
Pero lentamente, casi imperceptiblemente, comenzó a mejorar. Comenzó a responder a mis mensajes con más rapidez. Comenzó a salir a caminar en lugar de quedarse encerrada todo el día. Comenzó a mirarme sin ese miedo constante en los ojos, sin esa vergüenza paralizante. Y yo comencé a preguntarme qué demonios estaba haciendo. Mi venganza había sido completa. Le había quitado todo. La había destruido. La había dejado completamente sola. Y sin embargo, ahí estaba yo, reconstruyéndola poco a poco, ayudándola a levantarse cuando yo mismo fui quien la tiró al suelo en primer lugar. Me repetía a mí mismo que no era amor. Que no era perdón. Que solo era la decencia de un hombre que no podía ver a alguien en su peor momento y simplemente ignorarlo. Pero en el fondo, sabía que era más que eso. Quizás, después de tanto odio, de tanto rencor, lo único que me quedaba era tratar de encontrar un cierre real. O quizás, solo quizás, nunca dejé de preocuparme por ella. No lo sé. Solo sé que, por primera vez en meses, sentía que estaba haciendo algo que realmente tenía sentido. Actualización final. El tiempo ha pasado más rápido de lo que esperaba. Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que jamás imaginé que la historia tomaría este rumbo. Pensé que el capítulo de Laura en mi vida terminaría el día que le entregué los papeles de divorcio, cuando la dejé hundirse en el vacío que ella misma creó. Creí que mi venganza sería el cierre definitivo, la última página de un libro que prefería no volver a abrir. Pero la vida, en su ironía cruel, me demostró que no todo es tan simple. Desde aquella noche en la que la encontré al borde del abismo, mi relación con Laura cambió. No fue de golpe, no fue inmediato, pero ocurrió. Poco a poco, lo que al principio era una vigilancia distante, una especie de responsabilidad autoimpuesta, se convirtió en algo más cercano, más íntimo de lo que estaba dispuesto a admitir. No éramos pareja, no éramos amigos, pero había una conexión inevitable entre nosotros. Algo que nos unía incluso cuando todo en mi mente me decía que debía alejarme. El proceso de reconstrucción de Laura fue largo y difícil. Había días buenos, en los que la veía sonreír con timidez, en los que lograba hablarme sin que su voz temblara de culpa. Pero también hubo días malos. Días en los que se encerraba en su propio dolor, en los que la sombra de lo que hizo volvía a consumirla. Días en los que, incluso después de todo, se preguntaba si realmente merecía seguir adelante. Yo tampoco lo tenía claro. Había momentos en los que la miraba y el resentimiento volvía a aflorar en mi pecho. Recordaba los mensajes, las risas con sus amigas, la traición descarada que destruyó todo lo que creíamos tener. Hubo noches en las que, mientras ella dormía, me preguntaba qué demonios estaba haciendo. ¿Por qué me quedaba? ¿Por qué me importaba? ¿Por qué no simplemente dejarla atrás y seguir con mi vida? Pero la respuesta nunca llegaba de forma clara. Un día, mientras la acompañaba a una consulta médica, la vi escribir en un pequeño cuaderno de tapas gastadas. Era un hábito que tenía desde que la conocí, mucho antes de que todo esto ocurriera. Laura siempre había sido escritora de corazón, aunque nunca publicó nada formalmente. Le encantaba plasmar sus pensamientos en papel, como si de esa forma pudiera darle sentido a todo lo que sentía. Me sorprendió verla hacerlo de nuevo después de tanto tiempo. ¿Qué escribes?, pregunté con curiosidad, rompiendo el silencio que se había instalado en la sala de espera. Ella levantó la mirada por un momento, claramente dudando si debía responder o no. Finalmente, cerró el cuaderno y lo sostuvo entre sus manos con una expresión que no supe descifrar. Sobre nosotros, dijo en voz baja, como si temiera que las palabras fueran a romperse en el aire. No supe qué decir. Mi primer instinto fue enojarme. ¿Nosotros? ¿De qué nosotros estaba hablando? No había un nosotros después de lo que hizo. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar la verdad. Porque aunque lo negara, aunque intentara engañarme a mí mismo, seguíamos compartiendo algo. No era amor, al menos no como antes, pero tampoco era odio. Era algo nuevo, algo diferente, algo que aún no podía nombrar. Las semanas pasaron y con ellas, la dinámica entre nosotros cambió. Seguía visitándola, asegurándome de que se cuidara,
de que no recayera en su espiral de autodestrucción. Pero las conversaciones dejaron de ser solo sobre su enfermedad o su tratamiento. Comenzamos a hablar de otras cosas. Del pasado, del presente, incluso del futuro. Una noche, mientras preparaba una taza de té en su pequeña cocina, Laura se apoyó en el marco de la puerta y me observó en silencio. Cuando me giré para mirarla, sus ojos estaban brillantes, no por lágrimas de tristeza, sino por algo diferente. Algo que no veía en ella desde hacía mucho tiempo. ¿Alguna vez vas a perdonarme?, preguntó con un hilo de voz, como si la respuesta pudiera destrozarla. Me quedé inmóvil, con la taza humeante entre mis manos. No era la primera vez que pensaba en ello, pero nunca había intentado responderlo realmente. ¿Podía perdonarla? ¿De verdad? Dejé la taza sobre la mesa y suspiré, pasándome una mano por el cabello. No lo sé, Laura. No creo que pueda hacerlo completamente. No todavía. Ella asintió, como si ya esperara esa respuesta, pero aún así le doliera. Pero, continué después de una pausa, estoy aquí, ¿no? La forma en que sus labios se curvaron en una sonrisa rota, la forma en que sus hombros parecieron relajarse un poco, me dijeron que mis palabras significaban más para ella de lo que imaginaba. No sé qué nos depara el futuro. No sé si algún día podré verla sin recordar lo que hizo, sin sentir esa punzada de dolor enterrada en lo más profundo de mí. Pero también sé que la venganza no me dio la paz que esperaba. Que verla sufrir no me hizo sentir mejor, no realmente. Por ahora, estoy aquí. No sé hasta cuándo, no sé con qué propósito exacto. Pero aquí estoy. No por ella. Sino porque, después de todo lo que ha pasado, después de todo el odio, el rencor y el dolor, quiero ser mejor que todo eso.